Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Blanco. Y bueno, a mí me invitaron aquí y agradezco la invitación. Un poco para hablar, o sea, más bien en un tema como abierto, ¿no? Y la propuesta fue hablar como algunas recomendaciones a psicología sobre el cuerpo, sobre las neurociencias, me imagino. Y pensándolo bien, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en común con psicoanalistas lacanianos, en acompañamiento terapéutico. Y bueno, eso es como, no sé si es algo que haya buscado o es algo que ha pasado, ¿no? O sea, fortuitamente, pero es algo que agradezco mucho, es algo que me ha enriquecido en mi trabajo, en mi formación. Entonces se me hace más lógico, más que venir y decirles, no, pues tienen que saber del cerebro, de las neurociencias, de medicamentos, ¿no? Se me hace más como un poco al revés, hablar de cuál ha sido mi experiencia en una relación con el psicoanálisis y con el lacaniano. Entiendo, a lo mejor, no sé si estoy asumiendo cosas, que esta facultad de psicología es muy enfocado en lo social y hay mucha influencia del psicoanálisis, pero también sé que hay un trabajo en radio, un trabajo con personas con psicosis, entonces es algo muy, muy abierto. Entonces estoy como tratando de adaptarme a ese enfoque, no sé si estoy asumiendo cosas, ¿no? Además, todo empieza, actualmente, o sea, es como muy positivista estudiar psiquiatría. Todavía hace unos 30, 40 años, o menos, a lo mejor 20 años, tenías que analizarte como parte del plan o sea, psiquiatría es estudiar medicina, y después antes eran 3 años, ahora son 4 años de psiquiatría, ¿no? Y antes tenías que hacer unas horas de análisis y esta supervisión de casos. Actualmente no, o sea, no es algo que es importante en la formación psiquiátrica, ¿no? Es muy importante, pero según los planes de estudio, no. Pero teníamos una clase en un instituto de neurología y neurocirugía, que es donde estudié yo. Y había el jefe de enseñanza es un psiquiatra psicoanalista, pero él también era experto en terapia electroconvulsiva. O sea, de ahí es como un poco, de ahí es donde viene, ¿no? Yo recuerdo que él nos dio un consejo, era una clase de 1 hora, una vez por semana, de formación psicoanalítica. No de formación psicoanalítica, como de introducción al psicoanálisis, o alguien supervisó un caso. Yo creo que fue el único que supervisó en 2 o 3 años que duró la clase. O sea, no era algo muy intenso en psicoanálisis, pero él era psicoanalista y leíamos algún texto, ¿no? Pero me acuerdo de un consejo que nos dijo que si alguna vez teníamos la oportunidad de que algún psicólogo o algún psicoanalista nos refiriera a algún interconsulta o algún paciente, lo valoráramos puntualmente y, o sea, que no interfiriéramos en el tratamiento del psicólogo o psicoanalista y lo volviéramos a ¿cómo se dice? O sea, hiciéramos ese trabajo y ya pues, o sea, que no le robáramos al paciente, ¿no? Algo así, ¿no? Estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo con el tratamiento. Porque eso se me quedó muy grabado, porque dentro de medicina, pues, te hacen ser como pensando que tú tienes el conocimiento, que tú... Es una cuestión muy narcisista, ¿no? El ambiente, ¿no? Y bueno, otra cuestión, y esto me ha ayudado mucho en mi trayectoria, ahorita luego les explico por qué. Y otra frase muy común es cuando muchos psiquiatras se ofenden cuando les preguntan qué diferencia hay entre el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Y bueno, no sé si a ustedes les pasa eso también. Bueno, en psiquiatría sí pasa mucho, ¿no? O sea, y más si tienes una actividad con algo de escucha, ¿no? Entonces,
eso confunde mucho a los pacientes también. No sé si los confunde o de repente cuál es el... Yo creo que ahí se empieza a ver como una entremezcla de cuál es el papel de un psiquiatra y un psicólogo clínico, ¿no? Pensándonos en un psicólogo clínico, en una cuestión terapéutica, ¿no? Bueno. Yo creo que algo bien importante para mí ha sido el trabajar en equipo, ¿no? Por algún motivo un psicoanalista una vez me invitó a trabajar en acompañamientos terapéuticos. No tenía ni idea qué era el acompañamiento terapéutico. Menos, no conocía ni de Lacan, con trabajo conocía de Freud, ¿no? Y recuerdo este caso, es un chico empieza con G, no sé cómo. Y él era un paciente que ya había pasado por muchos psiquiatras. El último psiquiatra trabajaba en el Instituto de Nutrición y le dijo: es que no sé qué hacer contigo. Y termina con este psicoanalista que trabaja con acompañamientos terapéuticos y él me invita a trabajar con él, ¿no? Y fue la primera vez que no estábamos el psiquiatra como el líder de un paciente, ¿no? O sea, como que yo fui un interconsultante en un grupo muy grande, ¿no? Y recuerdo la experiencia porque era juntarnos para discutir el caso, que eso es muy raro, ni siquiera en los hospitales, ni siquiera. O sea, entonces era ir hasta un lugar muy lejano físicamente. Ahora es más fácil con el WhatsApp y todo eso, y hablar del caso, pero aparte era hablar en lacaniano, entonces era el otro con una mayúscula y que el papa. Entonces era, de veras yo sentía que estamos hablando en otro idioma, ¿no? Y pero un poco por la forma de ser o lo que sea, y no conocía al equipo todavía. Ahora todos son amigos, ¿no? Míos, pero pues me burlaba de ellos, de que pues, no entendía ni nada, ¿no? y así fui trabajando con ellos, un poco como relajándome y dejándome, o sea, como estar abierto al conocimiento. Además es algo que es un paciente que yo creo que ya tiene exactamente 7 años en que empezamos a trabajar con él, altibajos, un paciente muy complejo, pero ha tenido un resultado muy bueno, ¿no? O sea, era un paciente que dormía con su mamá literalmente en ese momento. Actualmente hay momentos en que él terminó la carrera, vive solo, tienen recursos los pacientes y eso ayudó, ¿no? También. Pero es algo que yo solo, o sea, yo como un psiquiatra en un lugar solo, o sea, como en mi trincherita que es el consultorio, pues no hubiera podido lograr esos resultados ni de broma, ¿no? Porque requerías el trabajo en equipo, ¿no? A partir de ahí, yo he pasado por análisis, yo recibí análisis y eso me ayuda mucho en mi trabajo como médico, ¿no? Ha mejorado, yo creo, mi escucha. Soy una persona a quien los psicoanalistas lacanianos como que me empiezan a referir pacientes, ¿no? Bueno, aquí lo puse. No quiero sonar como autopromoción. Yo creo que algo importante es como que encuentren a alguien, dependiendo de dónde trabajen, ¿no? A veces es en una institución. Yo decidí no trabajar en una institución. Yo trabajo como por a lo mejor algo que en común con ustedes, como buscando una libertad, ¿no? O sea, como no tener esa opresión de una institución que todas tienen, ¿no? Y esa es mi decisión. A lo mejor ahorita que hablaba de Luria, pues es algo muy burgués, ¿no? Estoy en un lugar muy burgués, sí, pero a la vez me permite tener libertad, ¿no? Y es algo que me ha costado pues no estar en una institución, pero yo puedo decidir muchas cosas, ¿no? Entonces depende de dónde vayan a trabajar, pero si tienen si uno de los planes que tengan es tener una consulta o ser psicólogos clínicos, pues siempre es importante tener un psiquiatra con quien puedan. Yo creo que puede ser hasta simplón la psiquiatría. No hay muchos medicamentos, o sea, que sea bueno, digo, no tiene que ser el mejor psiquiatra, pero que pueda tener esta cuestión de diálogo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Un diálogo, a lo mejor que no, o sea, yo creo que sí es importante este positivismo que tenemos, pero también algo de humanismo, ¿no? Y hay muchos
no sé si son muchos o no, pero sí hay psiquiatras que son así, ¿no? Pero hay que conocerlo, ¿no? Es difícil el diálogo porque se le da mucha, como comentó Blanca, hay como una idea que yo siento que ya está cayendo esta euforia, ¿no? Como una idea de que esta cuestión psiquiátrica, farmacológica, con todos los intereses económicos, como una necesidad social también en una salud pública, o sea, como de resolver un problema rápido, o sea, hay una necesidad o un deseo muy intenso de que las neurociencias curen todo, y pues ya se están dando de topes y ni lo va a ver, ni lo va a pasar, o sea, no va a pasar eso, ¿no? Pero eso es lo que está predominando tanto en medicina, en psiquiatría, en las neurociencias, ¿no? Y yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Cuál va a ser el lugar del psicoanálisis? Porque en psicología, yo creo que sí hay muchas áreas, ¿no? Pues, psicología, me imagino, de trabajo, social, educativa, ¿no? La neuropsicología está tomando, son cosas muy, muy importantes, muy interesantes, pero el psicoanálisis, yo creo que, no sé cómo psiquiatría tiene crisis, y eso que está ahorita muy, muy en boga por los fármacos y todo eso, pero no sé cómo lo vean ustedes como analistas, bueno, los analistas, o sea, yo creo que cuál es el papel del psicoanalista, que es muy importante, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, para replantearse, para aprender. Yo creo que algo que a mí me ha servido, estoy hablando mucho en yo, pero bueno, es como de lo que puedo hablar en este tema, ¿no? El conocimiento de lo que he podido aprender de psicoanálisis y de la escucha es algo que me ha servido. Por ejemplo, uno puede tener una transferencia hacia el fármaco. Suena algo, o sea, si mucha gente tiene miedo de tomar un fármaco, siente que lo van a drogar, que se va a hacer dependiente. Entonces, si uno trabaja esa transferencia hacia el fármaco, es más probable que tenga un buen apego al tratamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y un poco la invitación es como tener esa curiosidad, ¿no? A que hay otras cosas aparte del psicoanálisis, no para que lo dejen, sino al revés, como para que lo fortalezcan, ¿no? Hay intervenciones muy interesantes, por ejemplo, actualmente hay un área que se me está haciendo muy interesante, se llama mindfulness, que deriva un poco de la cuestión como meditación, pero muy, muy pragmática, y se está usando mucho en dolor crónico, en ansiedad, en depresión, y es algo que no está peleado con el psicoanálisis, ni los fármacos están peleados con el psicoanálisis. Probablemente algunos psiquiatras estén peleados con el psicoanálisis, yo sí los he visto también, pero bueno, por eso les digo que es importante que al trabajar en equipo, pues si conozcan algún psiquiatra que les interese. Yo creo que hay temas como muy, muy polémicos en la psiquiatría. Estamos dentro de la medicina, entonces por lo pronto para nosotros nos enseñan o nos educan para hacer un diagnóstico, ¿no? Y ahí viene el DSM-5, el CIE-10, y yo sé que es algo que genera como chispas, ¿no? Con la gente que hace análisis. Bueno, es algo que está ahí, o sea, el manual diagnóstico es como ponerse de acuerdo en ciertas enfermedades para como hablar el mismo idioma con otros especialistas dentro de la psiquiatría en otros países, y todos estén hablando más o menos un mismo idioma. Es muy controversial, no es único. La tendencia con las neurociencias es como encontrar
algunos marcadores de algunas enfermedades. Eso es lo que se quisiera encontrar, ¿no? Que no sea como una serie de síntomas y sea algo sindromático. Lo otro que es muy polémico es el tratamiento farmacológico, porque hay un exceso. Yo creo que sí hay un exceso, hay mucha influencia, hay muchos intereses económicos en la industria farmacéutica. Pero por otro lado también es algo que puede beneficiar a ciertos pacientes, ¿no? O sea, aquí no es como abrir, o sea, saber qué es eso, conocer gente que haya tomado algún fármaco. Porque otra cosa que yo he escuchado muchas veces es que muchas veces no quieren que un paciente que esté en un proceso analítico, que si le quitan el síntoma, pues ya no va a ser como la guía del tratamiento analítico, ¿no? No estoy de acuerdo. En general, o sea, lo que yo he estudiado, o sea, es que si una persona recibe un tratamiento farmacológico, le va, en ciertos casos, ¿no?, le va igual de bien que un terapeuta, que alguien que está con un proceso terapéutico, y si el tratamiento es combinado, tiene una mejor evolución. Son muchos casos, no estoy aquí sino como para que sepan que existe y que sí funciona en ciertos casos, que sí hay un exceso de tratamiento. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos el 80% de los que prescriben el medicamento son médicos de primer contacto, y que lo hacen a los 5 minutos de que inicia el tratamiento, ¿no? O sea, que tienen la entrevista con el paciente. Es algo muy pragmático de las aseguradoras, de la salud pública y del bolsillo del paciente. O sea, sí son temas controversiales, pero, por ejemplo, una pregunta o un tema que me vino es como ¿cuándo pedir una interconsulta al psiquiatra, ¿no? Yo creo que va a haber momentos en que, o sea, como no sea claro, pero yo creo que cuando menos, cuando una persona está en peligro su vida, como una ideación suicida, ideas homicidas, cuando hay psicosis, cuando no hay una buena respuesta o está con mucha disfunción en su vida, yo creo que serían como, el último sería como a lo mejor un poco más controversial, pero a lo mejor es algo como que creo que la psicosis, o sea, y no para, o sea, como para trabajar en equipo, ¿no? Y la ideación suicida yo creo que son temas un poco más claros. Lo demás, pues, se puede ir dialogando, ¿no? Pues no sé, en general me queda un minuto, y yo creo que si nosotros como personas tenemos más apertura a otro conocimiento, o sea, si nos gusta la filosofía, el psicoanálisis, yo creo que es bien importante estudiarlo muy muy bien, conocerlo muy bien, como decía Lacan, volver a Freud, pero también conocer otro tipo de intervenciones que hay, conocer las neurociencias. Yo creo que eso va a hacer que puedan como tener una agilidad mental y poder resolver mejor los problemas que se les van a enfrentar con pacientes con situaciones de vida que están sufriendo mucho y que son muy complejas, que es mucha complejidad, ¿no?, al tratar ante ello. Ya todo.